Bueno, bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en algo que, creo, nos toca a todos. La neurociencia del insomnio. Y sobre todo, en la farmacología que intenta resolverlo. Exacto. Tenemos un documento fascinante que mira hacia el futuro, a la medicina de precisión para 2026, y un montón de notas que son, casi el manual de instrucciones del cerebro dormido. Ajá. Y la misión es entender dos formas, radicalmente distintas de abordar el problema. Porque una cosa me quedó clarísima. No se trata solo de noquear a alguien para que duerma. No, para nada. Se trata de cómo se hace. Hay una estrategia, digamos, clásica que podríamos llamar potenciar el freno del cerebro. Y otra mucho más nueva. Y mucho más elegante, diría yo. Sí. Que es literalmente apagar el motor de la vigilia. Esa distinción entre freno y motor es el corazón de todo, ¿eh? Representa un cambio de mentalidad gigantesco. Totalmente. Hemos pasado de soluciones que eran casi un martillazo o una sedación general a herramientas de relojería que intentan modular con delicadeza los circuitos que nos mantienen despiertos. Es la diferencia entre forzar una puerta y simplemente girar la llave correcta. Esa es la idea. Me encanta. Entonces, para empezar, la pregunta fundamental, ¿qué pasa exactamente en el cerebro cuando no podemos dormir? Yo siempre lo imaginé como un estado de quietud que no llega, pero es todo lo contrario. Claro. Las fuentes sugieren que es un estado muy activo, un desequilibrio. Piénsalo como una balanza, Ok. perfectamente equilibrada. De un lado tienes todo lo que te mantiene despierto, alerta. Ok. El capitán de ese equipo, el director de la orquesta de la vigilia, es un neurotransmisor llamado orexina. Orexina. Él se asegura de que todos los demás músicos, como la histamina, la noradrenalina, sigan tocando fuerte. Intentando que la música pare. Ahí el protagonista absoluto es el GABA. GABA. El GABA es el gran tranquilizador, el shh del cerebro. Su trabajo es, bajar el volumen de la actividad neuronal. ¿Y tenía un ayudante, no? ¿Leí algo de la adenosina? Su ayudante clave, sí, la adenosina. Esta es la molécula que se va acumulando en el cerebro con cada hora que pasamos despiertos. Es como arena en un reloj de arena. Ah, claro. A más adenosina, más presión de sueño sentimos. Entendido. Orexina para estar despiertos, GABA y adenosina para dormir. Pero leí en las notas sobre una pieza central, el interruptor maestro. El núcleo ventrolateral preóptico, el VLPO. Ese. Usaban la metáfora de un interruptor de luz, que me pareció genial. Es la metáfora perfecta. El VLPO, que está en el hipotálamo, es ese interruptor. Cuando la presión de sueño por la adenosina llega a un punto crítico, Se activa. se activa y libera una oleada de GABA sobre todos los centros de la vigilia, apagándolos. Y lo increíble es que es un sistema de inhibición mutua. ¿Cómo que inhibición mutua? O está encendido el sistema de vigilia, que apaga al VLPO, o está encendido el VLPO, que apaga la vigilia. El cerebro no permite ambigüedades, ¿entiendes? O despierto o dormido. ¡Wow! Y esto me lleva a un término que me llamó mucho la atención. Hiperalerta crónica o hiperarousal. Le da un giro completo a cómo pensaba sobre el insomnio. No es que falte sueño, es que sobra vigilia. Exactamente esa es la clave. La balanza se rompe. ¿Y por qué se rompe? Pues puede ser por dos grandes razones. La primera, que el sistema de freno, el GABA, es demasiado débil. No tiene fuerza para contrarrestar el estrés, las preocupaciones. Ok. Y la segunda, que es la que ha abierto la puerta a los nuevos tratamientos, es que el sistema de vigilia está hiperactivo. El motor, y en especial esa orquesta de la orexina, está revolucionado y simplemente no se calla. Ok, si el problema es ese desequilibrio, la solución más intuitiva parece ser ayudar al lado del freno, ¿no? Claro, Es así como funcionan los fármacos más clásicos, echándole una mano al GABA. esa fue la primera gran estrategia, sí. Y lo fascinante de estos fármacos, los GABAérgicos, es que no crean el freno de la nada. ¿Ah, no? No, lo que hacen es actuar como un amplificador. Se unen al receptor del GABA y hacen que el efecto del GABA que ya tenemos sea mucho, mucho más potente. Vale. Las primeras en hacer esto fueron las famosas benzodiazepinas, un avance increíble, pero eran, digamos, una llave maestra un poco tosca. ¿Tosca en qué sentido? Las fuentes mencionaban un detalle químico muy específico. Sí, pero para entenderlo no hace falta ser químico.
Imagina que el receptor GABA es una cerradura muy compleja. Ok, La ciencia descubrió que la magia de las benzodiazepinas, su capacidad para girar esa cerradura, dependía de un pequeño detalle. Si no tenías esa pieza en el lugar exacto, la llave entraba, pero no funcionaba. claro. Y entender eso, que parte de la llave era la importante, fue lo que abrió la puerta a diseñar llaves mucho más precisas. Y esas llaves más precisas son los llamados fármacos Z. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque parece que no todos los frenos son iguales. Nada. Los fármacos Z son el resultado de esa precisión. Si las benzodiazepinas eran una llave maestra que abría varias puertas a la vez, sueño, relajación muscular, ansiolisis, Los Z son más específicos. mucho más. Son llaves para una sola puerta. Por ejemplo, el Solpidem es como una llave plana y rígida, diseñada casi exclusivamente para la subunidad alfa 1 del receptor GABA, La del sueño. la principal responsable de iniciar el sueño. Por eso tiene muchos menos efectos secundarios musculares o de ansiedad. ¿Y dentro de esta familia Z hay todavía más especialización? Me encontré con el Saleplón y me pareció un concepto increíble. Lo describían como un fósforo de seguridad. Es la descripción perfecta. El Saleplón es una llave diminuta que entra y sale en un segundo. Su efecto dura apenas una hora. Ah, muy poco. Es para esa noche terrible en la que te metes en la cama, la cabeza no para, y sabes que si no te duermes ya, el día siguiente va a ser una pesadilla. Claro, pero no quieres sentirte rara por la mañana. Exacto. Se enciende de inmediato para empezar el sueño y se apaga antes del amanecer, sin dejar resaca. O sea, es para quien le cuesta arrancar. Pero, ¿y para la persona que arranca bien pero se cala a mitad de la noche? La que se despierta a las 3 de la mañana. Para ese problema, el insomnio de mantenimiento, se necesita otra herramienta. Ahí entra la esopiclona. Ok. Siguiendo la analogía, es una llave más grande y flexible que se queda en la cerradura por más tiempo. Asegurando que la puerta siga cerrada. Eso es. Pero el gran avance de todos los fármacos Z es que respetan mucho más la composición musical del sueño, su arquitectura. Ajá. No suprimen tanto el sueño profundo, que es esencial. Entiendo la precisión, pero al final del día seguimos pisando el freno y con mucha fuerza. Suena a que eso puede tener consecuencias, ¿no? Definitivamente. ¿A que el coche se puede acostumbrar a tener el pie en el pedal? Ese es el gran inconveniente de la estrategia GABAérgica. El riesgo de tolerancia y dependencia siempre está ahí. Claro. Y sobre todo un riesgo muy real, los efectos motores, la ataxia, la falta de coordinación, que en una persona mayor que se levanta al baño por la noche puede ser una caída. Una caída y una fractura de cadera. Es un problema muy serio. Claro. Y todo esto me hace pensar, si el problema de fondo en muchos casos es que el motor está demasiado acelerado, Ajá. ¿no tendría más sentido, como sugieren las fuentes, buscar la forma de bajarle las revoluciones en lugar de forzar el frenado? Has dado en el clavo. Esa es la pregunta que llevó al nuevo paradigma. Y nos lleva de vuelta a la orexina, ¿verdad? De vuelta a la directora de la orquesta de la vigilia. Se produce en un área diminuta del hipotálamo, que las notas describen como una pequeña central eléctrica. Me encanta esa imagen. Aunque su origen es minúsculo, sus cables se extienden por todo el cerebro para mantener encendidos a todos los demás sistemas de alerta. Es la que mantiene la luz prendida. Un momento, porque mientras leía esto, me encontré con algo que me sorprendió muchísimo. Mencionan la narcolepsia Sí, y la conectan directamente con la orexina. Estamos diciendo que esta condición de quedarse dormido de repente es la cara opuesta del insomnio, causada por la falta de esta misma sustancia. es una conexión directa y fascinante. La narcolepsia, en su forma más común, es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo destruye las pocas neuronas que producen orexina. No puede ser. Si la orexina es la cuña que sostiene la puerta de la vigilia abierta, como dice una de las notas, en la narcolepsia, esa cuña desaparece, Y la puerta se cierra de golpe. sin control, causando esos ataques de sueño. Increíble. Entonces la estrategia de los nuevos fármacos es quitarle esa cuña a propósito a alguien con insomnio, pero de forma controlada. Exacto, esa es la elegancia de los DORAs, los antagonistas duales del receptor de orexina. No cedan, no fuerzan nada. A ver, Imagina que la vigilia es un partido nocturno en un estadio iluminado.
Los fármacos antiguos eran como árbitros que iban neurona por neurona, obligándolas a sentarse. Forzado, sí. Los DORAs hacen algo mucho más inteligente. Van a la cabina de control y apagan los reflectores. Al irse la luz, los jugadores, de forma natural, dejan de jugar. Simplemente apagan la señal de luz de la orexina. Exacto. Y parece que ha habido una evolución rapidísima en esta clase de fármacos. El documento habla de varias generaciones en muy poco tiempo. Rapidísima. El pionero fue el suborexant, con un efecto de unas 12 horas. Luego vino el lemborexant, diseñado para ser más ágil. Se agarra y se suelta más rápido. Un bloqueo menos rígido. Eso es. Y el más reciente es el daridorexant, que es una pequeña obra de arte. Fue diseñado para durar unas 8 horas. Lo justo. Lo justo, para cubrir la noche y desaparecer por la mañana, para minimizar la somnolencia al día siguiente. Suena casi perfecto. Pero, ¿cuáles son los riesgos de apagar el motor? ¿Tiene algún efecto secundario peculiar? Aquí es donde brillan. El riesgo de dependencia es bajísimo, casi nulo. Y como no afectan al sistema motor, no hay riesgo de caídas. Son mucho más limpios, mucho más. Sin embargo, tienen efectos secundarios únicos, aunque muy poco frecuentes, cosas como la parálisis del sueño o alucinaciones justo al quedarse dormido. Que tiene sentido, claro. Tiene toda la lógica, porque están actuando precisamente sobre el interruptor que gestiona la transición entre vigilia y sueño REM. Entonces, con estas dos cajas de herramientas tan diferentes, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo decide un médico qué camino tomar? Bueno, lo primero, y esto lo repiten todas las guías de 2026 hasta la saciedad, la primera línea de tratamiento para el insomnio crónico no es un fármaco. ¿Ah, no? No. Es la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, la TCCI. Es el estándar de oro porque ataca las causas de raíz. De acuerdo. La terapia primero. Pero cuando se necesitan los fármacos, ¿cómo se elige? Ahí depende del patrón del insomnio. Para la dificultad en iniciar el sueño, un fármaco de acción ultra rápida como el Saleplón puede ser ideal. El fósforo. El fósforo. Para mantenerse dormido toda la noche, la esopiclona sigue siendo una opción, pero los DORAs están ganando cada vez más terreno, por su seguridad. Hay un dato en las notas que me pareció crucial, sobre la seguridad en pacientes con problemas respiratorios. Sí, y es un punto importantísimo. Los DORAs son mucho más seguros en personas con condiciones como la EPOC o apnea del sueño leve, ¿Por qué? porque no deprimen el impulso respiratorio del cerebro, algo que los fármacos GABAérgicos, especialmente las benzodiazepinas, sí pueden hacer. Es una ventaja de seguridad enorme. Y antes de terminar, encontré una advertencia casi en letra pequeña, sobre una enzima llamada CYP3A4. Uf, eso es un detalle que puede salvar vidas. ¿Así de importante? ¿Sí? Casi todos estos fármacos se metabolizan en el hígado a través de esa enzima. Si un paciente toma al mismo tiempo ciertos antibióticos o antifúngicos que la bloquean, Los niveles del fármaco para dormir se disparan. se multiplican hasta niveles peligrosos. Y al revés, otros medicamentos pueden hacer que el hipnótico no tenga ningún efecto. Es un punto crítico. Para recapitular entonces, hemos viajado por estas dos grandes filosofías. La estrategia clásica de potenciar el freno del cerebro, el sistema GABA, y el nuevo paradigma de apagar el motor de la vigilia al bloquear a la orexina. Es un reflejo perfecto de cómo ha evolucionado la medicina, ¿no? Totalmente. Hemos pasado de usar herramientas contundentes, que a menudo dañaban la propia estructura del sueño, a instrumentos de precisión que intentan facilitar un descanso mucho más natural. Y es que una de las cosas que más claras quedan es que el sueño no es una simple pausa, no es apagar el cerebro. Es un taller de reparación en plena actividad. Mencionan el sistema glinfático, que me encantó la descripción. El equipo de limpieza nocturno del cerebro, que elimina todas las toxinas y desechos acumulados durante el día. Exacto. Y junto a la limpieza está la reorganización, la consolidación de la memoria. La metáfora de la pizarra escolar es brillante. Durante el día llenamos la pizarra de información, se satura. Y el sueño profundo la limpia. Actúa como un borrador inteligente que limpia las conexiones menos importantes y refuerza las que sí lo son, para que al día siguiente la pizarra esté lista para seguir aprendiendo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que no está escrita en las fuentes, pero que flota sobre ellas.
Mm. La pregunta ya no es solo cómo conseguimos que una persona duerma 8 horas. Sino si estos fármacos, incluso los más modernos, realmente permiten que todo ese trabajo de mantenimiento y de consolidación ocurra de manera óptima. Claro, ¿Estamos simplemente silenciando el ruido de la vigilia? ¿O estamos de verdad replicando la función restauradora de un sueño completamente natural? esa es la frontera. Esa es la frontera en la que se está trabajando ahora mismo.